Carta a Geografía. Recuperemos el SEGEO para los estudiantes. Les hacemos llegar nuestro más sincero y caluroso saludo. A los estudiantes comprometidos con geografía, y a los que no, igual, nuestros más cordiales saludos. En esta ocasión vamos a demostrar cómo el oportunismo pro autoridad ha terminado por capturar el Centro de Estudiantes de Geografía, SEGEO. Cómo este sector ha aprovechado el tiempo de vacaciones para empoderarse del SEGEO, recurriendo a métodos ilegales e ilegítimos. Y cómo este sector ha mentido, y viene haciéndolo a las bases. Es necesario tumbar mentiras de la manera más objetiva posible, sin caer en la descalificación y el insulto como este sector oportunista acostumbra predicar. Primero. Elección de director y coordinador académico sin debate y sin programa, es decir, a dedo. Luego de finalizada la jornada de lucha contra la mafia representada por Cotillo y su cúpula, por asambleas triestamentales. Es decir, asamblea de estudiantes, trabajadores y docentes. Y por el cumplimiento del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se declara como rectora interina a Antonia Castro, y así se tenía previsto que la elección de autoridades se haga en espacios triestamentales, a la luz del debate de ideas, programa, proyectos, hojas de vida y pliegos de reclamos. Tal era la línea que se debía asumir en la Facultad de Sociales y sobre todo en la Escuela Académico Profesional de Geografía. En una reunión entre el decano interino Jorge Silva y el SEGEO, se llegó a un acuerdo, el cual era que las propuestas para la elección de autoridades de geografía se haga previa consulta a los estudiantes dentro del marco de los acuerdos practicados triestamentalmente. En ese sentido, el SEGEO remitió al despacho del decanato, con más de 50 firmas, la única propuesta que hasta ese momento se había registrado, la cual incluía firmas de estudiantes que respaldaban tal precandidatura, el currículum del interesado, el pliego de reclamos de geografía firmado, y la solicitud del interesado de participar en un debate público para exponer su mencionado plan estratégico para geografía, que durante el momento se hizo llegar por los medios electrónicos. Dichos documentos se filtraron, hasta la fecha irresuelta por la actual decanatura. Tal filtración terminó por deformar el sentido del documento, mostrando una intencionalidad de destruir la precandidatura, lo cual llevó a una confrontación directa e infraterna por las redes sociales entre los estudiantes, así como la persecución por este sector oportunista pro autoridad hacia los firmantes, que apoyaban tal precandidatura. El día 25 de enero de 2016 se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria del SEGEO con el único punto de agenda. Debate entre los candidatos propuestos que se presenten, acerca del plan estratégico institucional, y el pliego de reclamos. En dicha asamblea, como se señala, solo existía la precandidatura de un docente, quien días antes había remitido a los alumnos el plan estratégico institucional de geografía. Y ya, habiéndose cerrado el plazo de inscripción de más precandidatos, se procedió a la participación expositiva del único candidato registrado. Un grupo de estudiantes sin ninguna representación se apoderaron de la mesa que dirige la asamblea y la presidieron, minimizando a los dirigentes legítimos y legales, y aprobaron la anulación total de la precandidatura del único docente, tal docente era el Dr. Ibáñez. ¿Quiénes se apoderaron de la mesa que dirigía la asamblea? Los siguientes. Leonel Canchari, presidente de Bangeo, se presentó inicialmente como representante, y después acomodó su discurso y dijo ser delegado de su base. Rafael Yepes, con funciones culminadas, se declaró delegado en el momento. Génesis Márquez, subdelegada, quien sabemos nunca consultó a su base para participar en dicha asamblea y menos para dirigir una. Ellos anularon la precandidatura del Dr. Ibáñez, y con ello, anularon todo tipo de debate y de exposición de programas para geografía. Asimismo, los dirigentes en ese momento, pese a ser minimizados e intimidados, manifestaron que no procedía anulación alguna de ningún documento, ya que dicha propuesta estaba amparada por la Constitución del Estado, el Estatuto de la Universidad, y que además la Asamblea tenía carácter extraordinario, lo cual obligaba a la discusión de un único punto de agenda. Pese a la advertencia, este grupo oportunista anuló dicha precandidatura, y aprobó la única candidatura del Dr. Arnao como director y la Dra. Huamantinco como coordinadora académica. Los mencionados profesores, en honor a la verdad, nunca se acercaron personalmente para confirmar su intención de postular a dichos cargos. Jamás estuvieron en las jornadas de lucha contra la gestión del ex rector Pedro Cotillo.
Como vemos, aquí ha habido dos faltas gravísimas para geografía. Por un lado, una violación legal al carácter de la asamblea y la conducción de esta por las personas mencionadas. Y por otro lado, una violación política, ya que anularon el debate público, la discusión de ideas, la exposición del plan estratégico institucional para geografía, e impusieron el oscurantismo, condenando a geografía a tener autoridades que nunca manifestaron su intención. El resultado de tal asamblea, desde lejos, es ya ilegal e ilegítima. Se aprobó la candidatura única de Arnao como director, y Huamantinco como coordinadora académica. Ya finalizado, tal evento, se supo que la doctora Huamantinco nunca autorizó su participación para tal cargo, y que los operadores oportunistas que se adueñaron de tal asamblea fueron inmediatamente a exigirle a la profesora Carmen More para que sea coordinadora académica, es decir, se hizo todo a espaldas de las bases. Las mentiras se derrumban por sí solas, nadie eligió a Arnao y Huamantinco, ni mucho menos a More, ellos fueron impuestos por los operadores oportunistas. Sin debate y sin programas, a espalda de las bases. Segundo. Vacancia del Comité Electoral y el CGO. Viendo que el inicio del desarrollo de la Asamblea Extraordinaria está lleno de faltas graves y políticas, ahora se suma la parte más delicada, la gota que derrama el vaso. Ya apoderada de la mesa de debate. Desde el público, estudiantes allegados al sector estudiantil CREA pidieron la expulsión de los dirigentes estudiantiles elegidos democráticamente en elecciones universales, así como, a los miembros del comité electoral, bajo la figura de la vacancia, los compañeros dirigentes que estuvieron de forma permanente en las jornadas de lucha contra la mafia de Cotillo, y quienes representaron en todo momento a geografía fueron ninguneados y pisoteados, los crucificaron y los expulsaron del CGO sin ninguna causal, ninguna justificación, ni la aplicación del debido proceso y la defensa propia. Como ven, en una asamblea ya ilegal e ilegítima, visto desde cualquier perspectiva, se abocaron a expulsar a los dirigentes del CGO, y miembros del comité electoral. Es totalmente improcedente la vacancia o destitución del comité electoral, como del CGO, toda vez que este hecho no esté de acuerdo con los dispositivos legales constitucionales del debido proceso, que garantiza la presentación de pruebas, el análisis de estas, y la sanción correspondiente cuando alguien ha cometido una falta. En cualquier caso, en esta asamblea no se presentó ningún cargo contra los estudiantes que fueron supuestamente vacados, lo que supone un acto de indefensión absoluta, que es motivo de una denuncia civil y penal por daños a la moral de las personas involucradas. No contento con ello, se procedió a despojar a los dirigentes las llaves del local del CGO, así como el control de las cuentas del CGO, Facebook y correos electrónicos. Hasta la fecha, han mantenido un silencio cómplice este sector de estudiantes oportunistas, que ahora son funcionales a las autoridades Arnao More. Tercero. La ocupación del local del CGO y sus cuentas electrónicas han sido para que los operadores pongan a los estudiantes al servicio de las autoridades, a la alianza Fray Cruz Huamantinco quienes se benefician de este hecho. Desde el 25 de enero hasta la actualidad, el local del CGO viene siendo usurpado y se mantiene en la ilegalidad y la ilegitimidad. Asimismo, las publicaciones desde la cuenta oficial del CGO en las redes sociales carecen de legitimidad y legalidad. ¿Qué ha conseguido hasta ahora este sector oportunista al apoderarse del CGO? Han legitimado la mediocridad docente, que se materializa en su acto de legitimar la repartición de cátedra, hecha y aprobada por el Frente Unido de Fray Cruz. En las bases menores, siguen vigentes la violación a los derechos estudiantiles como la cátedra paralela, cátedra libre, tacha docente y gratuidad de la enseñanza. Se han archivado los logros que se han venido avanzando como el Centro de Información del Cambio Climático, ENSO y lucha contra la desertificación, presupuesto para las prácticas de campo, creación del vivero forestal de altura María Coetque, la instalación inmediata del Jardín Botánico Ramón Ferreira, la instalación inmediata de la estación meteorológica automatizada y de instrucción, la implementación de los laboratorios geomorfología, edafología, contaminación ambiental, etc. La construcción del tercer piso, la edición de la revista de geografía, y el etcétera es larguísimo.
Todo lo mencionado se ha paralizado y se ha archivado al expulsar a los dirigentes elegidos democráticamente, para poner docentes a dedo, afines a la correlación de la profesora Huamantinco, sin clases modelo, sin debates, sin un pequeño concurso público que garantice la competitividad académica, todo se hace a dedo. Y los pseudo dirigentes oportunistas, con la complicidad del caso, continúan mintiendo a las bases. ¿Por qué los llamamos oportunistas pro autoridad? Oportunistas porque nunca participaron consecuentemente en las luchas por desterrar a las huestes de Cotillo, además nunca plantearon sus iniciativas cuando los dirigentes democráticamente elegidos ejercían los cargos. Avalaron la persecución contra dirigentes, y terminaron por liquidar a los que estaban sacrificándose por geografía. Y los llamamos pro-autoridad, porque ellos pusieron a las autoridades de hoy sin debate público, sin programas estratégicos, todo a oscuras, y en los hechos, se evidencia su práctica a favor de las autoridades, avalando contrataciones que no son fiscalizadas por los estudiantes. Ellos ahora pretenden dividir a geografía para que el clientelismo triunfe. 4. A geografía le corresponde indignarse, rebelarse y sacudirse del oportunismo pro-autoridad. La situación actual de los operadores que se han apoderado del CGO es ilegal e ilegítimo, ellos no representan a geografía. Deben ser desconocidos por todas las instancias correspondientes y sobre todo por las bases, que desde ya manifiestan su total rechazo y desprecio a los mencionados operadores y sus prácticas oscurantistas. Geografía. Es hora que te rebeles, y hagas respetar a tus dirigentes democráticamente elegidos por elecciones universales, y que luches por la mejora de geografía. Es hora de que denuncies todo acto que traicione los intereses de geografía, estamos para luchar por geografía. Tú, estudiante, estás para luchar por tus mejoras académicas y para levantar el prestigio de tu carrera, que es geografía. Tú tienes que rechazar todo tipo de clientelismo y oportunismo. Y tienes que velar porque todo se haga público y transparente, sin dedocracias. Atentamente. Comité de lucha por la recuperación del CGO.